Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico de el Señor del día de reposo. El domingo pasado vimos la primera parte de este mismo tema y hoy vamos a ver la segunda. En el Evangelio según San Marcos viene esta secuencia, por eso como estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, lo vamos a ver así. La vez pasada vimos la primera parte del Señor del día de reposo, cuando el Señor tiene una confrontación con los escribas y fariseos, porque al ir pasando por unos campos de trigo, sus discípulos arrancaron espigas para comer y pues le reclamaban al Señor por qué sus discípulos hacían lo que no era lícito el día de reposo. Entonces el Señor sale a la defensa de ellos y les explica que se están transgrediendo lineamientos secundarios o derivados de tradiciones que ellos habían puesto, pero no la palabra de Dios, no la ley que estaba escrita en el Antiguo Testamento. Y ahí nos quedamos con la idea que vamos a seguir viendo, que hay que aprender a diferenciar entre lo que es tradición y lo que es revelación. La revelación está escrita en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios dada a su pueblo, antes a Israel, ahora en el Nuevo Testamento a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, de los cuales somos nosotros, para que veamos lo que dice ahí, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él espera de nosotros, y no las tradiciones que se han venido añadiendo a su palabra a través de estos últimos 2000 años, como en aquel entonces se añadieron al Antiguo Testamento por la tradición rabínica en el Talmud. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en esta mañana, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y queremos pedir, Señor, en esta mañana que tú nos permitas desprendernos de todas aquellas cosas que están metidas en nuestra mente, nos preocupan, nos distraen, Señor, de este culto de adoración, y que nos permitas concentrarnos para entender lo que tú quieres que entendamos y practicar en nuestra vida diaria lo que tú enseñas en tu palabra. Te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo pasado vimos en Génesis 2, del 2 al 3, que el Señor mismo, Dios en la creación, estableció el día de reposo. Y dice, y acabó Dios en el día de séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Como vemos aquí, todavía no había el pueblo de Israel ni nada. Dios mismo santificó el día de reposo. ¿Por qué? Porque Él descansó de toda la obra que había hecho en la creación. Más tarde implementó este día de reposo para cuando se estaba ya formando el pueblo de Israel a la salida del éxodo de Egipto. Éxodo 20, 8, 11 es donde se da el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día, el día de reposo, y lo santificó. Aquí nuevamente en Éxodo se le está recordando al pueblo de Israel que la referencia viene desde la creación y ahora la implementa para su pueblo que va saliendo de la esclavitud en Egipto. La palabra traducida día de reposo viene del hebreo
Shabbat, que quiere decir descansar, cesar o desistir. Tiene uno que descansar, quitarse de todas las actividades. Ese séptimo día de la semana, los israelitas debían abstenerse de trabajar, no estar haciendo lo que normalmente hacían durante los 6 días, porque veamos que con forma imperativa, el Señor Dios mismo establece 6 días trabajarás y harás toda tu obra. También tenemos que trabajar, es una orden de Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo. Entonces, de esos 6 días que trabajaban, tenían que descansarse de sus actividades para dedicarse, apartarse para estar en relación con Dios. Recordemos que santificar algo es apartado o escogido para Dios. Es llevarlo a las tareas, actividades y cosas que tengan una relación con Dios. Dios desde el principio, en Génesis, le dice a su pueblo que el propósito de que ese día séptimo sea de reposo es para que descansen. Y hace el recordatorio que así Él descansó el séptimo día después de haber creado todas las cosas en la creación original. De tal manera que el séptimo día era de reposo, era de descanso, era para dejar sus cosas. Sin embargo, con el transcurso de los 15 siglos que siguieron a que Dios dio las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí a Moisés, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y su andar aquí en la tierra, pues ya habían pasado 1500 años. En esos 1500 años, en vez de promover el amor a Dios, el descansar, el reposar, el apartarse de sus actividades con el propósito de mostrar a Dios ese agradecimiento porque los sacó de la tierra de Egipto, porque los escogió como un pueblo especial, porque los hizo un pueblo de reyes y sacerdotes, porque nunca les faltaba nada, porque ni no trabajaban el sábado, nada se les echaba, el Shabbat, pues el día de reposo, nada se echaba a perder, porque el Señor bendecía abundantemente al pueblo de Israel. En vez de dedicarlo a eso, un grupo de líderes religiosos empezó a añadir tradiciones humanas, empezó a añadir actividades o cosas que deberían hacer el pueblo de Israel para ganar el favor de Dios. Y llegó a ser tan carga la pesada, y tan carga y tan pesada, el añadir tantas cosas al Shabbat, al día de reposo, que era realmente una tortura para los del pueblo, para los no encumbrados, llegar a tener el día de reposo. No menos de 24 capítulos del Talmud están dedicados a enumerar la innúmera cantidad de actividades añadidas por la tradición rabínica al día de reposo. Por ejemplo, a los enfermos no se les podía dar tratamiento, solo se les podía mantener en status quo, solo mantenerlos en ese estado en que se encontraban. Pero cualquier cosa que fuera para mejorar su estado de salud se consideraba trabajo y era infracción. Cualquier cosa que pudiera interpretarse como trabajo según la tradición rabínica era infracción. ¿Saben ustedes que en ese día los escribas no podían portar su pluma? No la podían traer. Los sastres no podían traer sus agujas. Los estudiantes no podían traer sus libros. ¿Por qué? Porque podían ser tentados a utilizarlas y era trabajo y era infracción. Habíamos comentado el domingo pasado que estaba prohibido bañarse, porque qué tal si el agua caía afuera del baño y entonces se había lavado la tierra y era trabajo y era infracción. Arrastrar un mueble como eran los pisos de tierra, al arrastrarlo se hacía un surco y era como estar arando, era trabajo y era infracción. A tal cantidad de reglamentos así, de verdaderamente increíbles, llegaba el día de reposo para el pueblo,
que en vez de ser un día de descanso y reposo, pues ya no podían. En ese contexto también había reglamentos para los, dijimos, de la distancia que se podía caminar. No debían caminar más de 900 metros o más de 1999 pasos. Pasarse de la raya era infracción. Y precisamente en este contexto es cuando nuestro Señor Jesucristo entra en este segundo conflicto con los fariseos y escribas. Este pasaje de Marcos 3 del 1 al 6, en donde continúa el tema el Señor del día de reposo, se enfoca en el conflicto que se produjo entre Jesucristo y los fariseos en cuanto a si es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Este nuevo conflicto tuvo lugar en la sinagoga en un día de reposo, cuando nuestro Señor Jesucristo sana a un hombre con la mano seca. Para su estudio en esta mañana se va a dividir o subdividir en 3 subtemas: el contexto, el enfrentamiento y la conspiración resultante de esta. El contexto, vamos viendo qué dice Marcos 3, 1 y 2. Marcos 3, 1 y 2 dicen así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en ese día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. En el pasaje paralelo que se encuentra en Lucas 6, 6 y 7, nos amplifica este mismo panorama. Dice así Lucas 6, 6: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Aquí ya nos añade el doctor Lucas que la mano seca era la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Según estos 2 relatos, Lucas y Marcos, pues el Señor Jesucristo entró en la sinagoga como cualquier día que él entraba y enseñaba, como acostumbraba, era la costumbre de él a enseñar y hablar de lo que se leía en la Torá, en las tablas, en los libros del Antiguo Testamento. Y era su enseñanza tan diferente que dice la Biblia que enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos, que estaban más interesados en andar dando citas de otros rabinos que explicar correctamente el texto bíblico. Porque el Señor Jesucristo hacía énfasis en la humildad, en el amor al prójimo, en el amor a Dios, en poner su fe, en arrepentimiento. Entonces era muy diferente a las enseñanzas de los fariseos y los escribas, que estaban más interesados en conservar el control del pueblo a través de estarles enseñando tradiciones hechas de factura humana y no la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: invalidáis las escrituras con vuestras tradiciones. Lucas 19 al 48 nos explica cómo quedaban las masas después de que el Señor Jesucristo predicaba. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Imagínense que cuando el Señor Jesucristo se paraba, todas las personas que estaban escuchando estaban absortas, estaban atraídas, no se dormían, estaban despiertas, estaban escuchando lo que verdaderamente decía la palabra de Dios. Y de esa manera, pues entonces la gente escuchaba y además les decía: escrito está, y está tal, como dijo el profeta Jeremías, como dijo Isaías, todo lo refería a la enseñanza que Dios había dado a través de los documentos escritos que hoy les llamamos Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los otros escritos. En aquel específico día de reposo, en medio de la congregación reunida,
en esa sinagoga había un hombre que tenía una mano seca. Como dijimos, Lucas observa que la mano era la derecha. La palabra seca viene de una palabra en griego que se llama xerainos, que quiere decir invalidada neurológicamente. Imagínense que una persona que entra aquí con secuelas de poliomielitis y viene con sus muletas y las piernitas no tienen fierritos para mantener sus piernas y poderse arrastrar, pues es evidente ante todo mundo. No sé si alguna vez han visto las extremidades de una persona con secuelas de poliomielitis, pero están delgaditas, delgaditas, chupadas. Tienen poca sensibilidad, poca motricidad y poca resistencia. De tal manera que si no traen muletas se caen. Están secas. De ese tipo de seca era la mano derecha de aquel inválido que estaba en la reunión de la sinagoga en aquel día. Aunque padecía de una cosa bastante incapacitante, porque recordemos que casi todos los seres humanos somos diestros, hay izquierdos o anversos, pero casi somos derechos, ¿verdad? Imagínense qué incapacidad tendría este individuo para desarrollar su trabajo, y más que en aquel entonces los trabajos eran de tipo físico. El Señor Jesucristo era carpintero, sus discípulos eran pescadores. Un carpintero que no le funciona la mano derecha, pues como con una mano. Un herrero, un pescador, ¿cómo le hacía, verdad? Pues era una situación muy incapacitante. Pero a pesar de que era muy incapacitante tener una mano seca, pues no era una cosa que lo pusiera en peligro de muerte ese día. No sé cuántas otras oportunidades tuvo esta persona de la mano seca de asistir al día de reposo y estar ahí sin que hubiera problemas. El Señor Jesucristo pudo haber pospuesto para el día siguiente la curación y no tener problemas con los escribas y fariseos, porque era día de reposo. Sin embargo, el Señor Jesucristo quería resaltar una enseñanza bíblica con una antibíblica que era fruto de la tradición rabínica. Entonces no rehusó, ya ven que él sabía todo, no rehusó entrar en el conflicto con los fariseos. Los escribas y los fariseos estaban bien conscientes de ese antagonismo, de ese contra que traía el Señor Jesucristo contra la falsa religión que ellos representaban, porque sobreponían normas humanas sobre la palabra de Dios y luego le daban más valor a sus normas que a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, aquí estoy, no rehusó. Y de esa manera empezó en el acto a entrar en esta confrontación. Sin embargo, en el trasfondo, la base sobre la que se estaba desarrollando todo esto era el tratar de acusar al Señor de que transgredía el día de reposo y así poderlo condenar. Hemos dicho que en la tradición rabínica, no en la Biblia, no en el Antiguo Testamento, se consideraba que cualquier cosa que ayudara a mejorar el estado de salud de una persona enferma se consideraba trabajo y por lo tanto era ilícito. Los fariseos y los escribas estaban ahí pendientes de todo lo que estaba haciendo el Señor. El Señor dice ahí dice que Jesús percibió la hostilidad en el corazón de ellos en Lucas 6:8 y nos dice, Él conocía los pensamientos de ellos. Sin embargo, no rehusó entrarle ahí directamente al conflicto. Realmente para los escribas y fariseos no les importaba pues el bienestar físico del lisiado, ni tampoco la sobreproducción de ese poder tan grande que Dios mostraba cuando hacía sus milagros. Ellos no estaban interesados ni en la persona ni en el poder que venía de Jesús. ¿Saben qué estaban interesados? En tener algo con que acusarle.
No tenían misericordia para la persona y no se daban cuenta de quién está, delante de quién estaba. Entonces ellos estaban cavilando sus maquinaciones, incluso, vamos a ver ahorita en Mateo, pudo haber sido que también, ahí viene el Señor Jesucristo, ahí viene Jesús, háblale al lisiado que se ponga ahí para que lo vea y vamos a agarrarlo ahorita en curva, le vamos a poner un 4 como decimos actualmente. Él sabía, por conocimiento de sus pensamientos, que era una trampa, sin embargo no rehusó el conflicto, lo buscó directamente y lo enfrentó. Entonces, vamos a ver cómo lo enfrentó, que ese es el enfrentamiento. Marcos 3, del 3 al 5 nos dice: entonces dijo al hombre, bueno, recordemos que estaba en la sinagoga, estaba enseñando como acostumbraba a hacerlo, y en medio de la congregación había un hombre con la mano lisiada, y conociendo los pensamientos de, aquí están estos, si me quieren, muy bien. Entonces dijo al hombre con la mano seca, levántate y ponte en medio. Una persona que está, imaginemos como estamos diciendo a esa persona con secuelas de poliomielitis. Claro, que no eran las piernas, era la mano. Levántate, ponte en medio. Algo se notaba en esa persona que el Señor Jesucristo lo vio, que era, pues, que tenía la mano seca. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ya estaba el hombre parado en el medio de la congregación. Entonces se dirige a ellos y les dice, ¿es lícito hacer el bien o hacer mal? ¿Quitar la vida o darla? ¿Qué les parece? Callados. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, que por cierto en los 4 evangelios, no en la Biblia, en los 4 evangelios, es el único que habla de que el Señor Jesucristo se enojó. Los miró con enojo. Imagínense el coraje de estos. Mira aquí. Gracias, Héctor. Los miró con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él le extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Qué les parece? En medio de toda la congregación, todos en suspenso, no solamente por el milagro, sino también por su predicación, porque como decimos, cuando él predicaba tenía todo el pueblo absorto. Debe haber surgido un murmullo de asombro. ¡Órale! ¿Qué pasó? La mano sana. Neurológica, sensibilidad muscular, motricidad, todo se le recuperó de repente. Todas sus funciones, desde las más mínimas hasta las más burdas de la actividad de una extremidad, le regresaron íntegras. ¿Por qué? Por la pura intervención única de nuestro Señor Jesucristo. Observemos aquí que lo único que le dijo, extiende tu mano, no le dijo sé sano o mano sana, de nada, extiéndela. Y el otro, pues que primero se ha de haber sentido como, de repente, oye, ¿me habla a mí? Pues sí, ponte en medio. Y luego allí en medio, extiende tu mano y le sana. ¿Qué les parece? Entonces, dice lo que decía de Marcos 12, del 10 al 12, en el mismo pasaje paralelo de Marcos, de Mateo 12, Mateo, y he aquí
había allí uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Quiénes le preguntaron? Pues los escribas y los fariseos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y el Señor Jesucristo les responde y les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. El Señor Jesucristo respondió con una analogía pues muy conocida en la vida de campo, en donde tenían ovejitas, borregos y vacas y todo. Y que a veces era muy frecuentemente ver que una oveja en un día de reposo se caía en un pozo, se caía en un lugar ahí y pues no la dejaba el dueño. El dueño iba y la sacaba. Pero recuerden que hasta el peso que podía levantar una persona en día de reposo ya estaba bien estructurado por la tradición farisea. No debería pesar más de lo que pesa un higo seco. Y una oveja, aunque sea recién nacida, pesa mucho más que un higo seco. Sin embargo, los fariseos estaban dispuestos a transgredir sus propios lineamientos mientras que fuera para un beneficio personal. De esa manera, estaban dispuestos a hacer a un lado sus tradiciones con tal de sacar a su ovejita, pero no un ser humano. ¿Cómo era posible que prefirieran transgredir la palabra de Dios en que les inculcaba desde chiquitos que hicieran el bien, que no hicieran el mal y que vieran por el bien de su prójimo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo? Y en los casos de los seres humanos estuvieran tan dispuestos a dejarlos por sus tradiciones hasta el siguiente día. Estaban más dispuestos a darle atención a un animal que a un ser humano. Como el Señor Jesucristo conocía la hipocresía de su pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Entonces lo enfoca para responderle a 3 niveles. En el primer nivel, desenmascara la naturaleza ilícita de la restricción que la tradición humana extrabíblica había puesto al día de reposo. La palabra de Dios hablaba de hacer el bien. Sin embargo, los que querían hacer las regulaciones rabínicas, los que querían seguir las reglas tradicionales de los rabinos, preferían dejar a una persona sin hacerle un bien que ayudarla. Y de esa manera, los verdaderos transgresores del día de sábado, del día de reposo, no era el Señor Jesucristo. ¿Era quién? Eran los que estaban poniendo esas leyes sobre la palabra de Dios. En el segundo caso, pone al descubierto la dureza de su corazón, ya que les importaba poco el sufrimiento y el dolor de cualquier persona con tal de salirse con que debía ser de tal manera. No permitían que un hombre, que un ser humano fuera ayudado porque deberían seguir con sus reglamentos extrabíblicos. Una vez unas personas querían ayudar a sus padres con algo que habían dicho, sea corbán mi ofrenda a Dios, porque la tradición rabínica había dicho que si decía uno, sea corbán mi ofrenda a Dios, por ejemplo, lo que voy a sacar de cosecha de este predio, o alguna cosa que voy a recibir, ya no podía tocarla porque era contra Dios. Y entonces el Señor Jesucristo dice, ¿por qué invalidáis las escrituras? Se les olvida que antes que ustedes inventaran eso de sea corbán, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Y cuando quiere ayudar a uno, a su padre, a su madre, ustedes le dicen que no. ¿De dónde sacan eso? Y así en muchas cosas, como en este caso, preferían ver el sufrimiento de una persona que tener misericordia de ella. Por lo tanto, estaban transgrediendo el día de reposo los fariseos. Y finalmente,
también se enfocó a enfrentarlos con su verdadero corazón, con esta pregunta. Ellos no estaban interesados en verdaderamente guardar el día de reposo. Los autoproclamados defensores y resguardadores del día de reposo, lo único que les importaba en ese día no era que se guardaba el día de reposo, estaban al acecho, como dice la Biblia, para que en el momento que lo transgrediera, poder acusarle de que estaba alterando el día de reposo. Esto nos lo explica ya el Antiguo Testamento desde Isaías. Isaías 1, del 11 al 17, nos aclara este punto cuando dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena está de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Estamos hablando 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra. Ya se estaba dando todo esto del tradicionalismo por arriba de la revelación de Dios. Dios nunca quiso ni se complacía en sacrificios ni en días de reposo de su pueblo cuando se negaba a hacer el bien o mostrar piedad, bondad, misericordia a un prójimo. Esta pregunta de nuestro Señor Jesucristo metió a sus enemigos en un verdadero problema. ¿Qué podían decir? Con la pregunta del Señor Jesucristo decía él: ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Si estaban de acuerdo en que era lícito hacer el bien y salvar una vida, entonces ¿de qué lo podían acusar? Pero por el contrario, si afirmaran que era ilícito, más bien que era lícito hacer el mal y quitar la vida, se ponían clara y totalmente en contra de la ley del Antiguo Testamento, dada por Dios. Entonces los fariseos se quedaron en medio, atrapados ahí en esa contradicción lógica que el Señor Jesucristo los acorraló. ¿Y saben qué hicieron los escribas y los fariseos? Lo único que podían hacer, pero ellos callaban. Se quedaron callados porque ni para acá ni para acá. El Señor los confrontó con su verdadero corazón. No, pues es que sí está bien hacer el bien y salvar la vida. Entonces, no, pues si no digas eso, porque si no, pues, ¿de qué lo vamos a acusar? Entonces le vamos a decir que está, no, dice, pues se nos echa el pueblo encima, pues es contra la palabra de Dios. Y con esta pregunta nuestro Señor Jesucristo obligó a ese grupo de personas a que se dieran cuenta cuál era verdaderamente el fondo en el corazón de ellos. No les interesaba la misericordia para un ser humano, no les importaba quién era la persona que expresaba ese poder tan grande. Ellos lo único que les importaba era continuar con su tradición, los representantes de esa tradición que durante 1500 años se había ido formando sobre la palabra de Dios, y ellos la defendían. Bueno, pues después de haberlos acorralado con sus enseñanzas, el Señor Jesucristo, como siempre, no le dejó ahí nada más. Hizo una pequeña pausa,
se les quedó viendo con enojo, porque estaba enojado. Los otros, todos achicopelados y callados, no podían decir nada. ¿Saben con qué coronó sus palabras y la verdad de sus palabras? Con un acto portentoso. Le dijo al hombre: extiende tu mano, y le fue restaurada sana. Por eso la gente estaba absorta. Les enseñaba con autoridad, no como los escribas. Enfrentaba abierta y directamente a los que y no podían decirle nada. Los dejaba callados. Y además mostraba, junto con toda esta enseñanza, excelencia de enseñanza, un poder que ninguna persona había visto antes en toda su existencia: el poder de Dios. En ese momento el hombre lisiado pues ya quedó a un lado. Muchos a lo mejor ya lo conocían de antemano y ahí andaban: oye, ¿cómo a ver, muévele para acá. Todo quedó. Sin embargo, fíjense, ¿qué dice el último versículo? Marcos 3:6, la conspiración. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Yo pienso, me quedé pensando, bueno, ¿no creen ustedes que alguna persona llegara y demostrara un conocimiento portentoso de las Escrituras con una enseñanza que dejara a uno, como dice, que atónita a la gente? Uy, de veras, uy, no le aviente, uy, sí cierto, sí cierto. Una congruencia entre su vivir y lo que enseñaba, y además con un poder para quitar tantas enfermedades, limpiar cuerpos, resucitar muertos y sacar demonios. ¿No sería que cualquiera de nosotros dijera: oye, pues, ¿de qué se trata? ¿Quién será esta persona? ¿No? Yo creo que nos entraría dudas. ¿Por qué? Porque sí hubo un fariseo al que le entraron dudas. Se llamó Nicodemo. Y él, pues no en este día de reposo, pero una vez, en una ocasión, siendo de noche, para que no lo vieran su grupito, fue y buscó al Señor Jesucristo y dice: Rabí, sabemos que has de venir del cielo, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Esta persona sí le cayó el 20. Oye, espérense, hay algo aquí que es sobre lo que nosotros tenemos, estamos pensando y creemos. Hay algo en él. Sin embargo, al grupo de fariseos que estaba ese día de reposo en la sinagoga, fíjense, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No les pareció nada excepcional lo que el Señor Jesucristo había. Lo que ellos estaban bien compenetrados eran cómo destruirlo. Dice Lucas 11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Furiosos, enojados, pero hasta lo más, porque les había desafiado públicamente. Su autoridad quedó por los suelos. Ellos no estaban dispuestos a tolerar estas cosas y salieron de ahí ¿cómo? Avergonzados. Entonces, ¿qué fue? Fíjense qué hicieron, Los fariseos se juntaron con los herodianos. Y quiero comentarles quiénes eran los herodianos. Los herodianos eran un grupo de judíos que no tenían realmente apego a la religión. Eran contemplados o entendidos entre los mismos restos del pueblo de Israel como aparte, porque estas personas apoyaban a Herodes el Grande y por lo tanto a Roma. Y lo que Roma decía a través de su emperador y venía aquí con Herodes el Grande, ellos apoyaban que Herodes lo hiciera, que cobrara impuestos, que hiciera esto, que lo que ellos trabajaba el emperador Herodes para el emperador romano y ellos apoyaban a Roma. Entonces, los fariseos y los escribas, viendo que los había desacreditado, que los había avergonzado, que los había puesto por los suelos, ni siquiera se preguntó: oye, pero este cuate, ¿cómo le hace? ¿De dónde saca todo lo que sabe? ¿Y cómo le hace para tener ese poder? No. Los escribas y los fariseos, ¿qué hicieron? Se encapricharon, se enojaron
y fueron y hablaron con los herodianos, que eran repudiados por todos los demás, para juntarse en tener una reunión contra un enemigo en común. Los fariseos odiaban a Jesucristo por cómo los hacía, y los herodianos también lo odiaban porque cada día el Señor Jesucristo era más popular, y entonces era un potencial peligro para poner en riesgo al pueblo delante de Roma, porque ya ven que él no se andaba con medias tintas, él claramente decía. Entonces, con sus archienemigos de los fariseos, porque no tenían religión los herodianos y los otros eran súper conservadores, fíjense lo que hicieron, como cuando se juntó el PAN con el PRI o el PAN con el PRD. ¿Cómo? Por agarrar una meta en común, y ahí se van repartiendo lo que logren. Pero de esa manera llegan las personas a perder aún sus convicciones, lo que creen, lo que tienen, por salirse con sus propias cosas. Y eso fue lo que pasó. Salidos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. El Señor, como dijimos, sabía lo que estaban tramando. Ya lo vimos en Lucas. Sabiendo Jesús esto, se apartó de ahí. Sin embargo, a partir de ese momento, empezó a gestarse en el pueblo de Israel, por parte de los líderes religiosos, nubarrones de tormenta que eventualmente dieron como resultado la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Gólgota, fuera de la ciudad de Jerusalén. Con estas cosas que hemos visto, quiero concluir en 3 principios que quiero dejarles para meditar y practicar. 1. Debemos aprender a diferenciar entre tradición y revelación. ¿Cómo hacer eso? Conociendo bien las Escrituras. Porque a veces, hermanos, no las conocemos bien y por detalles nos perdemos y nos vamos, pero de una forma divergente de la línea recta. Por ejemplo, yo he oído que muchos dicen, no, pues que el dinero es la raíz de todos los males. A ver, ¿dónde dice eso la Biblia? Y vamos a Timoteo, dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y recordemos que en la Biblia nos enseña que había gente muy, muy adinerada, por ejemplo, Job, Moisés, David, Salomón. Entonces, el problema empieza cuando no leemos bien y vemos o nos dejamos ir por algo que se está repite, y al final de cuentas ya ni siquiera vamos a ver qué dice el texto originalmente, sino que ya seguimos con la repetición. Hubo aquí entre nosotros un texto que nos causó cierto conflicto cuando Margarita me preguntó, oye, me están preguntando que en todos, ¿dónde está en la Biblia donde dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría? Le digo, está en Proverbios, pero no me acuerdo ahorita cuál, déjame buscarlo. Y pues no lo encontraba, ¿no? Le pregunté a Yamil, dice, ¿está en Proverbios o en Salmos? Y tampoco lo encontraba. Y luego Jorge Vergara, que le gusta mucho Proverbios, le pregunté y pues tampoco supo. Y la anduvimos busque, y nada. No está ese versículo. No dice así. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no la multitud de consejeros. Eso sí dice. Dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, fíjense, no digo que hayamos hecho cosas malas ni nada, pero cómo con cosas tan pequeñas nos podemos ir desviando del concepto original. Y de esa manera, imagínense, vamos tomando conceptos no bíblicos, antiescriturales, y sobre ellos ponemos toda nuestra confianza y estamos dispuestos, como dicen, hasta casi matar porque creemos que sí es cierto y no es cierto. Entonces, la manera de evitar
irnos con tradiciones es conociendo bien la revelación. ¿Y cómo la vamos a conocer? Pues estudiándola, leyéndola, meditándola, para que podamos llevar a cabo una vida recta delante de las enseñanzas de nuestro Dios. Esa es una conclusión. Otro, el día de reposo lo estableció Dios para descansar Él y después su pueblo. Y después la iglesia tomó el primer día de la semana para tener esto que tenemos hoy, que es un día de adoración a Dios. De esta manera, nosotros tenemos que tener muy claro que no es el Shabbat el que celebramos nosotros, pero un día en que nos reunimos para adorar a Dios, para darle la honra, la gloria, el reconocimiento, la gratitud, porque ese Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en él existe es nuestro Padre, nos aceptó por hijos y ahora somos hijos de Dios, hermanos de Cristo y reyes y sacerdotes para Él. Entonces no nos olvidemos que el día Shabbat no es lo que celebramos, no es el día de reposo. Nosotros usamos otro día que escogió la iglesia desde el principio del Nuevo Testamento, del Antiguo, dice del Nuevo Testamento, para tener esa relación con Dios. Pero también es un día en que no le debemos andar cargando cosas, no debemos andar metiéndole cosas que no. Es un día para tener descanso de nuestra actividad material, de nuestra edad profesional, de a lo que nos dedicamos, estar en reposo tranquilo con un propósito, y el propósito es venir delante de Dios. Señor, gracias. Gracias porque en esta semana me cuidaste, me protegiste, me bendices, me cuidas. Gracias por me das techo, comida, transporte, alimentos, me das para pagar mis deudas. Señor, gracias, muchas gracias, porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Gracias, Dios mío. Eso es para nosotros el día de descanso actualmente. Y la tercera es que Dios no se complace en una conducta religiosa superficial, falsa y santurrona. Él se complace en una persona misericordiosa, que hace el bien, se aparta del mal y se complace en nuestra santificación progresiva. Primera de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y por qué debemos ser santos, apartados, escogidos para Dios? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, apartémonos de tradiciones, sigamos la revelación divina. Número 2, cuando vengamos el día de adoración a Dios, vengamos con esa actitud de adoración. No porque, ay, no me puedo levantar, vengo todavía. No, Señor, aquí estoy, gracias, gracias. Y número 3, recordemos que cada día tenemos que apartarnos mal del mal e irnos hacia la santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias. Oremos para despedirnos. Señor, gracias te damos por este día, gracias por tus cuidados, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos enseñes a entenderla para obedecerla, para ponerla en práctica en nuestra vida y la de nuestras familias, para compartirla con nuestro cónyuge y con nuestros hijos e hijas que tú nos has dado. Señor, ten misericordia de nosotros. Te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.